Vamos, hermano, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es lunes 25 de agosto del año 2025. Estamos ya prácticamente a una semana de cerrar este octavo mes. Hay muchas cosas, como siempre digo, están sucediendo a nivel mundial. Lamentablemente lo que hemos visto aquí en Estados Unidos se han centrado mucho en la deportación de gente y lamentablemente gente inocente que está siendo llevada cuando en realidad la verdadera amenaza está en todos los narcoterroristas que entraron al país, especialmente de las naciones árabes. Pero la mentalidad lamentablemente tan materializada del presidente es arreglar la economía. Y aunque quiere arreglar un poquitito la situación en cuanto a la criminalidad, tiene mucha oposición, aunque poco a poco ha ido logrando algo. Pues no va a poder arreglar la situación. Creemos que todo lo que está sucediendo a nivel mundial, la toma de las naciones, es algo que no lo puede frenar nadie. Es profético y lo continuaremos viendo en mayor escala. Aquí en Estados Unidos esperan cosas muy fuertes, no sabemos en realidad a qué nivel, pero a manera que el presidente se presente una amenaza para el establecimiento de un nuevo orden mundial, es indudable que la oposición va a ser más y es probable que vayan a optar por quitarlo, moverlo, eliminarlo, no sé. Pero sí creo que lamentablemente no tiene las agallas como para poder ir en contra de los peces gordos, como le llaman, en contra de gente que verdaderamente es una amenaza para el pueblo americano, comenzando desde Obama, los Clinton, los Biden, etc. Creo que estoy llegando a la conclusión de que lo tienen probablemente amenazado o que él también es parte de todo ello. En el correr de los días lo iremos descubriendo, si es que el Señor no nos revela antes, que en realidad también Él es parte de todo lo que se está tramando a nivel mundial, o que lo tengan amenazado, una de dos solamente. No creo que sea en realidad ignorancia, porque lo que se está viendo está muy claro. Pero bueno, no nos vamos a meter en asuntos de profecía, de tiempos finales. Yo quiero dejarle en su corazón una palabra que bendijo mi vida. Bendijo mi vida, me trajo mucha tranquilidad, me trajo mucha paz. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 1, una palabra nacía directamente del corazón para nuestro buen Dios. Digo, para su pueblo, perdón. Una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Ese es lo correcto. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a esas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido, y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, bendice tu palabra. Amén. Me bendijo mucho esto porque me deja bastante claro y me permite entender un poco más a cabalidad el carácter del obrero del Señor, el carácter del ministro, el carácter del hombre de Dios. Y me permite ver a un Pablo ya trabajado, a un Pablo bastante conocedor del carácter, del trabajo que hizo el Señor Jesús, del carácter de cómo lo hizo. Y quiero recordarle que esta carta fue escrita en la cárcel de Filipo. Perdón, y al ver esto, yo puedo ver cómo, aún estando en la cárcel, una de las primeras cosas que llamó mucho mi atención que Pablo dice es: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Eso incluía a aquellos que lo tenían preso, que sabía que estaba preso injustamente por delitos que no tenían una razón para estar ahí. Sabemos que Dios lo usó estando en la cárcel de Filipos. Sabemos que el carcelero se convirtió, otros se convirtieron, la familia del carcelero, en fin. Sabemos que Dios lo llevó ahí con propósitos, definitivamente. Pero entendemos también que una cárcel no es un lugar agradable, no es un lugar cómodo. Y sin embargo, este hombre, estando en la cárcel, sus palabras resuenan al poder entender que sus palabras iban acompañadas de sus acciones. No era hablar por hablar, era hablar lo que él practicaba. Por eso el verso 9 dice: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, le dice, esto practicad. Y como efecto, dice, el Dios de paz estará con vosotros. Creo, hermano, que las cárceles en realidad son necesarias para el hombre de Dios. Cárceles que Dios permite que entremos algunas veces, de toda índole, situaciones que de alguna manera se presentan y que es el momento de evidenciar lo que en realidad hemos predicado desde el púlpito. Porque muchas veces hablamos y quizá tal vez lo que no hemos vivido. Esa fue una de las cosas que el Señor le hizo entender a Pedro cuando Pedro le dijo: Señor, mi vida pondré por ti. A esas alturas ya Pedro sabía que el Señor iba a padecer, como él mismo se los anunciaba, a manos de
de los hombres, a manos de los gobernantes, a manos de los pecadores, a manos de los religiosos. Y Pedro le dice, mi vida pondré por ti, como diciendo, lo que tú vas a hacer, yo lo puedo hacer. Si bien es cierto, muchos morían en cruces por criminales, por provocar sediciones, por ladrones como los que estaban con él crucificados. Pero Pedro no entendía la magnitud del sacrificio que el Señor iba a hacer. Y se le hizo fácil a Pedro decir, mi vida pondré por ti, como diciéndole, yo también puedo morir en una cruz. Pero entonces el Señor tiene que llevarlo a una clase práctica, en donde le dice, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he rogado que tu fe no falte, y después que vuelvas ve a tus hermanos. Prácticamente le estaba diciendo, tienes que entender que este camino no es solamente palabras, no solamente trasladar el conocimiento, no solamente predicar bonitos mensajes, sino que es importante tener las propias experiencias para que cuando te pares en el púlpito no hables del arameo, hebreo, latín, griego o de cuánto conocimiento, sino que hables de las experiencias que has tenido y estás viviendo. Pedro entendió después. Pedro tuvo que pasar por un proceso muy fuerte, en donde el Pedro de los evangelios no es el mismo de las cartas. El Pedro de sus cartas no es el mismo de los evangelios. Pero fue procesado, fue trabajado, y Pedro definitivamente aprendió de muchas maneras, por el consejo, viendo a otros y en carne propia. A mí me llama la atención, esta escuela es linda, definitivamente el camino del predicador es algo bien especial, bien único. Pero como es Dios el encargado de trabajar a cada uno, muchas veces Dios considera necesario las cárceles que Él permite, porque hay propósitos en esas cárceles. Imagínese Pablo, para que estando en la cárcel se haya convertido el carcelero y su familia y otros presos. Ese es algo bien especial, por el hecho de que no llegó a emitir juicios, a reclamar o a renegar, sino sabía que estaba ahí por un propósito de Dios. Lo llevó a cabo. Pero al mismo tiempo Dios trabajando su carácter y él dedicándose a trasladar en realidad la vida del evangelio. Porque decir en realidad vuestra bondad sea conocida de todos los hombres en la cárcel, quiere decir que la cárcel no lo cambió para mal, sino lo ayudó para bien. Y aquello que él había aprendido lo puso en práctica. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Ahí se incluía el carcelero, ahí se incluían los presos, ahí se incluían los guardias. Entonces, ese es algo que Pablo mostró, ese carácter formado, ese carácter trabajado en un momento difícil, en un momento complicado. Estamos hablando de una cárcel a donde fue a caer injustamente, y precisamente por hablar el evangelio. Entonces esto nos permite entender que en veces las cárceles son necesarias para nosotros los ministros, porque
Dios considera necesario formarnos ese carácter que tiene que llevar el obrero, que tiene que llevar el ministro, que tiene que llevar el hombre de Dios, para que al poder hablar del Evangelio, no lo hable solamente por el conocimiento que ha adquirido, sino que lo hable por la experiencia que ya está viviendo. Se pueda evidenciar el Evangelio que cambia al hombre. No podríamos negar o no podemos desechar, podemos pensar que Filipos también conocían a Saulo de Tarso, el que perseguía, el que encarcelaba, el que hacía blasfemar, el que buscaba los primeros lugares, el que buscaba los reconocimientos. Y sin embargo, ya en la cárcel, Pablo no era Saulo de Tarso. Era un hombre que había sido ya procesado, trabajado, en donde podía transmitir ese carácter de el verdadero hombre de Dios. Me refiero al que ha sido trabajado, procesado en medio de las situaciones complicadas. En vez de nosotros los ministros, no le vemos el lado positivo a los momentos contrarios, a las situaciones difíciles. Cuando se es niño se reclama, se reniega. Pero ya cuando uno entiende un poco al Señor, lo conoce un poquitito, uno sabe que toda situación siempre tiene algo de beneficioso para la vida del predicador y para el propósito divino. La Escritura es clara cuando dice que todas las cosas obran para bien. Todas las cosas, sean buenas, sean adversas. Y por ahí podríamos decir también otra frase del apóstol Pablo: dad gracias a Dios en todo. Implica, porque agradecerle cuando todo va bien es fácil, pero agradecerle cuando todo va contrario es como decir, glorificar a Dios cuando tenemos ya la promesa cumplida. Pero ¿por qué no glorificarlo antes? Con el caso de Abraham, dice que él no se desanimó al ver su cuerpo ya prácticamente pasado el tiempo de poder engendrar, sino que dio gloria a Dios, dice, contemplando su cuerpo ya muerto, pero dio gloria a Dios. Entonces, cuando yo veo esta porción de Filipenses, yo puedo ver a un obrero, a un ministro, a un hombre de Dios, un apóstol, profeta, maestro, hablo de Pablo, con un camino recorrido amplio, un camino donde aprovechó cada situación, tanto buena como adversa. Usted sabe que los momentos difíciles, Pablo dice, yo he aprendido a tener la abundancia, he estado en abundancia, he tenido necesidad, dice, pero en todo he aprendido el secreto. ¿Y cuál era el secreto? Estar contentos con lo que tenía, fuera mucho o fuera poco. Muchas veces quizá el predicador piensa que todo su caminar tiene que ser predicar solamente. Pero no es lo mismo cuando se predica el conocimiento a cuando se predica la vida, a cuando se predican las experiencias. Son buenas, desde la perspectiva divina son buenas, obran para bien del propósito de Dios, para con nuestra vida y para la tarea que nos encomendó.
Sigue diciendo, por nada estéis afanosos. Dice, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El Señor en realidad no quiere que solo sepamos pararnos en el púlpito y pegar un montón de gritos para emocionar al pueblo, sino que llevemos el consejo de las experiencias por las que hemos pasado, porque de alguna manera nos han dejado algo bueno. Y la vida del ministro se evidencia con su forma de pensar, hablar y actuar, y que ello sea proyectado en beneficio de los que enseñamos. Por eso dice el verso 9, esto practicad, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. Le dice, no le dice eso predicad, sino le dice esto practicad. Porque no es lo mismo predicar conocimiento que predicar vida. No es lo mismo predicar conocimiento que predicar experiencias. No es lo mismo predicar grandes mensajes cuando la esencia de la vida de Dios va en lo sencillo, en aquello que está transmitiendo la vida de Dios, como le dijo el amado Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Porque eran vida, porque Él transmitía la vida. Es como usar aquel ejemplo. ¿Quién de vosotros, si su buey, su oveja o su hijo cae en un hoyo en día de sábado, no extiende su mano y lo saca? Él sabía que él era ese buey ministro, él era esa oveja que iba a ser llevada al matadero, él era ese hijo en donde el padre iba a extender su mano y sacarlo. Entonces cada vez que él exponía la palabra, él se ponía en los zapatos de aquellos que lo escuchaban. No era de subir al púlpito y tirar 2, 3 pedradas, 2, 3 indirectas, no. Él subía, él hablaba, porque, como dice la Escritura, saciaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado. Muchas veces tenemos que ponernos en los zapatos del que falla, del que cae, del que está desanimado, del que está emproblemado, del que está triste, y quizá algunas veces también ponernos en los zapatos de poder entender por qué es que a veces alguien se rebela, por qué es que alguien actúa infantilmente, buscar la forma de cómo encauzarlos a la vida de Jesús por medio de la enseñanza, entendiendo las experiencias por las que nosotros hemos pasado. No es, muchas veces lamentablemente de los púlpitos se escucha mucho cuánto Dios los usa. Se escucha mucho cuánto han prosperado materialmente, pero al observar la vida muchas veces deja que desear porque no es una vida que ha sido trabajada. Lamentablemente me ha tocado ver muchos ministros que son usados por Dios, pero su carácter, su forma de relacionarse con los demás, su forma de tratar a los demás, no va de acuerdo a lo que predican.
Y, y yo creo que una de las virtudes, de los adornos preciosos que tenía el Señor Jesús era que podía entender a muchos, como cuando vio aquella multitud que dijo que tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y yo creo que la esencia, la vida del Evangelio no está en saber predicar, sino en saber entender al pueblo. Saber no solamente entenderlo, sino poder enseñarles el camino a seguir, pero no solamente el conocimiento, sino saber que nosotros ya pasamos por muchas de esas cosas. El carácter trabajado de Pablo es asombroso, a tal grado que él pueda llegar a decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él se ponía en el lugar del enfermo, del desanimado, del caído, del ciego, del cojo, del manco. Él se ponía en el lugar de ellos y buscaba la forma de cómo encauzarlos a una relación para con Dios, a un acercamiento a Dios, a que encontraran la esperanza y la solución a su situación, la respuesta a su petición en Dios. El carácter trabajado de Pablo: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. La conoció el carcelero, su familia, los presos, los guardias. Vieron la vida bondadosa de Pablo. Pablo incluso les dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica. Mediante oración y súplica les estaba diciendo: cuando la situación se complica, hay que ir a Dios. Hay que ir a Dios y presentar todo lo que está aconteciendo en oración y en súplica, para que Dios ponga su mano y pueda haber una respuesta a todo esto. Porque recordemos que quien tiene la solución a todo es el Señor. Pablo le añade y dice: con acción de gracias. Como diciendo, ustedes van a presentar toda la situación que están viviendo delante de Dios con oración y súplica para que ponga su mano, pero al mismo tiempo en una actitud de fe van a darle gracias porque Él va a actuar en beneficio de la vida del predicador y en beneficio de la situación que está aconteciendo. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas para ver qué es lo que nosotros vamos a hacer, ver cómo vamos a actuar. Y Él dice: sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y yo creo que hay cosas que pasan en la vida del predicador que muchas veces considera compartirla con otros, quizá para descargar un poquitito, porque en veces somos como una olla de presión. Si no sacamos eso, vamos a explotar, ¿no? Yo creo que una de las escuelas para el predicador es ir delante de Dios. El Señor siempre, en medio de cualquier situación, dice que iba y exponía todas las cosas al Padre. Y yo creo que puede haber, aunque muy poquititos, eso sí, ¿no?, gente con la cual se puede abrir el corazón. Pero tiene que ser la persona correcta, ¿no? Donde se va a abrir el corazón para poder encontrar ese consejo, esa
esas palabras que van a fortalecer el alma, que de alguna manera Dios va a usar a esa persona, ¿no? Pero creo que el predicador tiene que acostumbrarse a ir delante de Dios. Pablo y Silas oraban en la cárcel de Filipos. Juan en la isla de Patmos. Creo que Pedro en la cárcel estaba acostado, pero sin embargo no creo que haya estado solamente acostado. Me imagino que estaba inquiriendo en Dios. Porque es importante venir delante de Dios y presentarle cada situación que pasa en la obra, suplicarle que ponga su mano, porque dice con toda oración, mediante oración y súplica. Como el caso de Elías, aquella situación en el pueblo que no llovía, él rogaba, suplicaba y 7 veces mandó a Eliseo a ver si venía lluvia. Ir delante de Dios. El Señor Jesús ponía todas las cosas delante del Padre. No juzgaba por lo que oía ni veía, sino con justo juicio. Con justo juicio. Y el que sabe por qué están pasando las cosas es Dios, es el Padre. El Espíritu Santo se basta y sobra para hacernos saber qué hacer, qué decidir, cómo actuar, etcétera, porque hay una situación. Sigue diciendo Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Prácticamente lo que Pablo está diciendo aquí, cuando hay una situación, porque le dice por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica. En todo abarca situaciones buenas como situaciones contrarias. Mediante oración y súplica, con acción de gracias, la certeza de que el Señor va a auxiliar, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como diciendo, si ustedes vienen a Dios y le suplican que ponga su mano, que les diga qué hacer, qué decidir, cómo actuar, qué hacer con esa situación, lo que van a recibir primero no es la respuesta a la situación, no es no es la solución a la situación, sino es la paz de Dios. En otras palabras, si hay un problema que los tiene inquietos, vayan a la oración y a la súplica. Denle gracias a Dios y eso les va a dar paz. Eso los va a dejar tranquilos. Y eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, la paz es más fuerte de todo aquello que está invadiendo su mente. El Señor guardará vuestros corazones y guardará vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, el carácter de Pablo, hermano, yo veo un carácter, pero, híjola, bien trabajado. Veo un carácter, veo un hombre que tenía una relación tan íntima y también trabajada, con un conocimiento, perdón hermano, con un conocimiento tan vasto de cuál era la voluntad del Señor. Me llama mucho la atención precisamente eso, porque este hombre, sus palabras irradian paz. Sus palabras irradian paz, seguridad. Pero repito, eso es un fruto de la práctica que él tenía, no solamente de la palabra, sino de el entendimiento que tenía, del trabajo que tenía que hacer con las almas. Sus palabras transmitían y transmiten todavía al leer sus epístolas
esa vida que él se dispuso a transmitirla, a vivirla y a transmitirla. Por eso es que les dice lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. No era solamente enseñar, sino era practicarlo para que en el momento que se necesitara, se evidenciara. Aunque claro, la vida era diariamente. Le dice, esto practicará. Entonces nos permite entender cuando dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Yo creo que muchas veces podemos transmitírselas a alguien, pero el primero que tenemos que ir es al Señor. ¿Por qué? Porque delante de Él vamos a presentar la situación, vamos a suplicarle que ponga su mano, vamos a agradecerle que Él va a actuar a favor de la situación y por ende a favor nuestro, ¿verdad? Porque si Él va a actuar a favor de la situación, pues va a actuar a favor nuestro. Le dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como diciendo, esa situación que les está robando la paz, tienen que venir delante de Dios y presentarla con súplica y Dios va a actuar. Denle gracias de que Dios va a actuar. El nivel de experiencias que había tenido, sumado al nivel de conocimiento que lo llevó a la práctica, lo habían llevado a ver las cosas de una manera amplia, segura y de una manera positiva. Positiva, amplia y segura, sabiendo que él tenía que disponer su vida a practicar para que al llevar la palabra fuera vida y no fuera solamente conocimiento. Les dice, miren hermanos, por lo demás, estaba en la cárcel, recuérdese, estaba en la cárcel. No estaba en unas vacaciones, no estaba en un restaurante, no estaba en un parque, no estaba en la cárcel, en el cepo. Le dice, por lo demás, le dice, miren, cuando la situación se presente adversa, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, o sea, no hay doblez, no hay dos personalidades, todo lo amable, todo lo honorable, le dice, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes siempre inclínense en los momentos difíciles a lo positivo, a todo aquello que es justo, todo aquello que es digno, todo aquello que es honorable. En eso piensen. No piensen tanto en la situación que están pasando, sino pónganla delante de Dios, en oración, en súplica, denle gracias que va a actuar, pero siempre su mente debe estar puesta en lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es honorable. Allí es donde su mente debe de estar puesta, para que en el momento adverso actúen de esa manera. En otras palabras, es asombroso este hombre. El verso 9 dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Como diciendo, ya me vieron a mí, ya me vieron, ya me escucharon, ya les he enseñado. Entonces practíquenlo. Porque miraban a actuar en Pablo aun cuando estaba en situaciones difíciles. Se ponía como ejemplo. Se ponía como un ejemplo y lo transmitía. Es para que haya llegado él a decir, sean imitadores de mí,
como yo de Cristo, estamos hablando de un carácter bien trabajado. Estamos hablando de una identidad, de una personalidad bien definida. Estamos hablando de un conocimiento, un entendimiento muy claro de cuál era su función. Estamos hablando de que aquellos que lo escuchaban, lo miraban, y mientras él aprendía, no podía estar enseñando cosas que él no vivía o que no había vivido, porque entonces hubiera todavía estado en el fariseísmo, porque los fariseos tenían un vasto conocimiento, pero al observarlos, el Señor Jesús le dijo: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, yo siempre he dicho, y con todo el respeto que se merecen todos los predicadores, a mí no me impresiona un hombre usado con los dones, con milagros, con poderes, con revelación, o con un título, sino lo que es precioso ver es su conducta, su carácter, su forma de relacionarse con los demás. Eso es lo que es digno de admirar en un hombre. No la unción que tiene, no la gracia que fluye, los poderes que lo acompañan, los milagros que hacen, los demonios que echa, porque al final de cuentas la autoridad es de Dios, la unción es de Dios, la revelación es de Dios, todo eso es de Dios. Pero el carácter de Cristo, la vida de Cristo en su vida, eso es de Él. Pablo lo dijo claramente en Hechos. Él dice: yo anhelo terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. O sea, dos cosas diferentes. La carrera es una y el ministerio es otro. Pero los dos van de la mano. Eso no tenemos que olvidarlo. Alguien puede ser elocuente, exitoso, poderoso en el ministerio, pero puede tener un carácter altivo, soberbio, pagado de sí mismo, que humilla a los demás, que menosprecia a los demás. Entonces no ha entendido en realidad cuál es el camino a recorrer, no solo como oveja, sino como ministro. Entonces, ¿qué va a transmitir? ¿O va a apantallar con lo que hace? No es. Si algo nosotros tenemos que entender, Pablo era un apóstol, profeta, maestro. Milagros le seguían, señales le acompañaban, llevado al tercer cielo, donde dice que escuchó palabras inefables que al hombre no le permiten decir. Y sin embargo, cuando vemos a este hombre, sus palabras transmitían vida, esperanza, fe, la investidura de autoridad. No le fue dada autoridad para destruir, sino para edificar. Él mismo lo dijo. La autoridad que nos fue dada no es para destruir, sino para edificar. Hay quienes cuando tienen autoridad destruyen, dañan, cuando en realidad la autoridad es para edificar. Yo quiero ir terminando con esto, porque cuando Pablo dice: por nada estéis afanosos, les está diciendo: en la vida se presentan muchas situaciones, pero no se olviden, predicadores, ministros, no se olviden, hombre de Dios, que hay un lugar y una persona a donde tenemos que ir, delante de Dios,
mediante oración y súplica, con acciones de gracias, dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Está diciendo, no se les olviden que hay tantas cosas que suceden en la vida del ministro, tantas situaciones que pasan en las iglesias. Como dijo una vez un hermano hace muchos años en un retiro de allá en Arizona, dijo, imagínense, pastores, dijo, cuando estábamos ya comiendo en la mesa, ¿cuántas neuronas no se le queman a un ministro en cada problema, en cada situación? Que el desgaste mental que muchas veces tiene. Entonces tiene que tener una identidad bien trabajada, una personalidad, tiene que tener un entendimiento claro de lo que está haciendo y lo que debe de hacer. Y si no lo tiene, tiene que ir delante de Dios y presentarle la situación con oración y súplica para que ponga su mano y traiga la solución a ello, la respuesta a ello, el auxilio a ello, con acciones de gracia. Por eso dice, no estén afanosos, como dijo el Señor Jesús, bástale a cada día su afán. Hay que aprender, amados siervos, a vivir un día a la vez en la presencia de Dios. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, hoy es una buena noche para decirle, Señor, hoy yo te entrego mi alma. Quizás has estado afanado, cargado, algún problema. Ven a Él. Ven a Él. No solamente te va a dar la salvación, sino te va a auxiliar en tu problema, en esa situación que no le encuentras ni pies ni cabeza. Ven a Él. Ven a los pies del Espíritu Santo. Y dile, Señor, aquí traigo yo mi carga, aquí traigo yo mi situación. Sé que tú estás conmigo, sé que soy tu hijo, soy tu siervo. Tú me vas a ayudar en esta situación. Y gracias, Señor, por escucharme. Ve, si alguien no conoce al Señor, dile, Señor, yo te pido que me perdones, me laves con tu sangre. Hoy te entrego mi vida. Te entrego mi vida, te pongo a tus pies mi problema. Sálvame y ayúdame. Y Él lo hace. Y si hubiera alguien que está enfermo, dile, Señor, ahí donde esa enfermedad me está afectando. Dile, Señor, pon tu mano. Pon tu mano, quiero seguirte, quiero servirte con toda mi alma. Pero esta situación no me deja esa libertad. Dame la libertad, libérame de esta enfermedad. Y yo te aseguro que Él te sana. Y si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, has descuidado la oración, porque apartarse no necesariamente implica que dejaste de congregarte. Ven a Él y dile, Señor, voy a renovar mis votos, voy a comenzar de nuevo, no me sueltes de tu mano y encáuzate de nuevo. Yo termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu relación, cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu de Dios y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne. Dale un clic a tu teléfono. Tienes que comparte con alguien. Es una palabra que va a bendecir la vida de muchos, pero recuerda que la red es una manera de poder propagar el mensaje del Evangelio, especialmente en medio de toda esta censura que hay, porque hay mucha censura, más de la que tú te imaginas. Amados, cuídense mucho. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Les bendecimos, los siervos que se conectan también, muchas bendiciones. Y no se olviden que quien tiene la solución es Él. Bendiciones, amado pueblo.